Para contribuir a entender un poco lo que ha sucedido con nuestra derrota política en segunda vuelta como pacto histórico, me voy a permitir hacer lectura de un documento que fue enviado el 28 de mayo de 2024 al señor presidente de la República, el cual no le llegó, por cierto, pero que fue firmado por 16 miembros de la Colombia Humana, que en ese entonces, como organización, como movimiento político, hacía parte de la Alianza Pacto Histórico, que después fue partido político. En ese documento, quienes lo firmamos y apoyamos, lo que planteamos básicamente era que estábamos viendo a futuro un posible naufragio, un descarrilamiento del proyecto del pacto histórico que iba a impedir tal vez que hubiera una segunda presidencia del pacto histórico y que tampoco íbamos a lograr mayorías congresionales. Entonces, ante esa situación, y ya habiendo tratado de pedirle a las directivas, en este caso de la Colombia Humana, y a algunos directivos del pacto histórico, y a los líderes mismos, de que había necesidad urgente de corregir muchos errores, de suplir muchas falencias y subsanar muchas fallas en el trabajo que estaba haciendo en territorio, y dado que estas personas no hicieron caso de esas observaciones, pues entonces yo particularmente puse un documento a consideración en un grupo de WhatsApp, documento que después fue enriquecido por quienes firmaron y apoyaron el documento y obviamente pues modificaron para mejorar muchos aspectos de ese documento. En todo caso, me parece pertinente leerlo y es lo que voy a hacer. No será leído todo porque pues es muy largo, pero sí los apartes que me parecen necesarios. El documento se llama Los ataques al gobierno y el sentir de los militantes. Suscribimos este documento como militantes y líderes del movimiento Colombia Humana, que lo hemos acompañado decididamente primero en su campaña y ahora como presidente. Hemos sido la primera línea de apoyo electoral desde cuando empezamos con usted el proceso para hacerlo presidente y hoy somos la primera línea de defensa de su gobierno ante la sociedad colombiana. Los ciudadanos y ciudadanas de la militancia y los liderazgos de la Colombia Humana de las diferentes regiones del país y del exterior estamos enfrentando varios dilemas y realidades que nos hacen sentir que el cambio propuesto no está siendo vivenciado por quienes lo ayudamos a construir y a defender desde los territorios y con nuestras comunidades. Queremos contarle 4 de nuestros sentires, señor presidente. Primero, aislamiento político de los militantes de la Colombia Humana. No existen vías de comunicación adecuadas con el gobierno. Los otrora candidatos hoy elegidos en cargos públicos se han caracterizado por aprovechar su posición política en función de sus muy particulares intereses y objetivos, renunciando con ello a ser garantes y puentes de comunicación entre la comunidad, cuyo trabajo los puso en sus cargos, y el Estado. No hay oídos para expresar las necesidades y requerimientos de nuestra comunidad. De hecho, las personas elegidas ni siquiera volvieron a los territorios después de ser elegidos, conducta esta muy propia de los partidos tradicionales, no de la izquierda que queremos construir. La comunidad, sus derechos y necesidades han dejado de ser la razón y el objetivo de la gestión pública de, entre comillas, nuestros elegidos políticos, que ni siquiera informan su gestión a las bases de la CH. ¿Puede haber un hecho político interno más decepcionante que este? Segundo, se han desplazado los objetivos políticos iniciales. La politiquería oportunista que apareció en las pasadas elecciones buscando avales y apoyos se ha tomado por asalto al movimiento Colombia Humana, volviéndolo un nido de intereses politiqueros y trayendo consigo, como era de esperarse, la infiltración de personas no aptas ni idóneas y en algunos casos non santas, que han desplazado en el trabajo político, institucional y social el objetivo del logro del bien común y el interés general, usurpándolos por el bien personal y privado y el interés particular. No se ve llegar por parte de estos nuestros funcionarios propuestas o proyectos que impacten positivamente a las comunidades o a la militancia misma con iniciativas de empleabilidad, emprendimiento, capacitación, educación o con proyectos institucionales que impulsen el desarrollo personal y colectivo. Cuando se les cuestiona por la ausencia de estas oportunidades de desarrollo, estos servidores públicos de hoy, quienes ayer eran compañeros de lucha, responden con silencios o con respuestas desobligantes.
Y la lista sigue, pero se resume en que les falta el interés o los medios, según algunos argumentan, para servir a quienes les sirvieron. La pregunta que aquí surge, no por ser clientelistas, sino por ser precisamente progresistas, es una que retumba en nuestra historia nacional, pero en otro contexto y por otros motivos. El poder, ¿para qué? Tercero, desencanto político. La desilusión que lleva al marasmo, la apatía política y por último la inactividad política por mero desinterés ante una realidad que parece ser la misma de siempre y hasta peor, por cuanto fue elegida por nosotros mismos de manera consciente y voluntaria, está haciendo metástasis en la Colombia humana como una enfermedad terminal que nos lleva como movimiento político pro gobierno hacia una actitud de indiferencia política ciudadana, indiferencia que en política es la muerte y la sepultura de cualquier proyecto político. Ante la indolencia e indiferencia con la que responden los hoy elegidos servidores públicos, se produce la desilusión y la desmotivación de la militancia que mañana puede ser causa de deserciones, oposiciones y transfugismos y amenazar seriamente su existencia y su permanencia en el escenario político del país. Somos un movimiento que ya tiene divisiones internas muy profundas, cuyos personalismos no pudieron ser encauzados adecuadamente. Cuarto, temor por la eliminación física de los militantes. Si la militancia de Colombia Humana no ha podido disfrutar de los beneficios ya referidos del poder político que ostentamos como movimiento o partido de gobierno, lo que sí hemos recibido sin falta, además de la ingratitud y la lealtad de nuestros correligionarios, son las balas de las fuerzas oscuras del país que han eliminado a varios de nuestros compañeros. Es decir, recibimos más rápido el estigma y las consecuentes amenazas por ser militantes de la CH que las bondades del país por el que luchamos. Esta es una vivencia, la violencia que estamos sintiendo de cerca. Esta situación nos obliga a una reflexión, señor presidente. Si bajo un gobierno nuestro, el suyo, asesinan impunemente a nuestros militantes, ¿qué será de nosotros cuando el gobierno de Colombia no sea de nuestra línea ideológica y que además sea de extrema derecha? Esperamos que con su colaboración esta situación se pueda neutralizar. Sin embargo, recordando el adagio popular, la CH no puede seguir recibiendo más de cal que de arena para bien de otros y mal nuestro. Ante el riesgo de una vuelta al régimen anterior y un eventual cambio de gobierno que no se puede descartar, no puede ni debe convertirse la Colombia Humana en la nueva unión patriótica de la historia reciente del país. Y hablamos no solo de las medidas de protección personal o en el lugar de vivienda de la víctima, medidas que son bastante deficientes, sino también de la posibilidad del exilio como una salida lo más expedita posible para preservar la vida del amenazado, algo que el gobierno puede hacer fácil y rápido por vía administrativa y no legislativa. Peticiones. Señor presidente, desde su calidad de máximo mentor de la Colombia Humana y del Pacto Histórico, solicitamos, primero, se conmina a los elegidos por el Pacto Histórico y la Colombia Humana a mirar las necesidades concretas de la comunidad que los eligió. Le solicitamos proscriba las actitudes y prácticas politiqueras donde no se hacen aportes a la comunidad y se encuentre que existen intereses personales sobre los colectivos. De otra forma, es imposible erradicar la corrupción. Segunda petición, una actitud más amable, receptiva, solidaria y proactiva de los funcionarios y militantes de las organizaciones políticas hermanas del Pacto Histórico con los militantes de la Colombia Humana, pues nos están haciendo sentir los pares del paseo. Tercero, se facilite por parte del Gobierno Nacional direccionamiento de recursos y proyectos que favorezcan la empleabilidad, el emprendimiento, la capacitación y la educación, que además de impactar positivamente en nuestras comunidades, logre favorecer también a la militancia de la Colombia Humana en un gesto de mínima justicia y equidad con la Colombia Humana. Cuarto, se priorice la protección social, política y personal de la militancia ante los diferentes factores internos y externos aquí descritos, que por diferentes razones amenazan o vulneran los derechos fundamentales de quienes hacemos parte de la Colombia Humana, no solo como militantes, sino también como meros ciudadanos en el ejercicio específico de sus derechos políticos. Esto era todo. Y esto fue algo que no llegó a oídos del presidente, pero eso será motivo de otro video para explicar por qué no llegó esto.
Pero ustedes díganme, ¿cuánto de eso era razonable y tiene que ver con lo que pasó hoy, con nuestra derrota política? Muchas gracias. No sé.